Buenas tardes, gracias por participar en este seminario Prepárate para el eclipse. En la primera sesión vimos por qué la Tierra es un planeta divertido. En esta segunda sesión profundizaremos en el origen de los eclipses y en la pregunta de ¿dónde verás el eclipse? Os recuerdo que este taller está organizado por la Asociación Psiquiatría y Vida. Permitidme un pequeño homenaje a nuestro buen amigo Carl Sagan. Gracias a él, o por culpa de él, muchos de nosotros estamos interesados en el tema del cosmos. El día de hoy nos volveremos a preguntar ¿dónde verás el eclipse? Eligiendo el mejor sitio dentro de los que tendrás acceso el día 12 de agosto, aproximadamente a las 8 de la tarde. Ya están todos los actores, Tierra, Sol y Luna. El espectáculo de los eclipses puede comenzar. La casualidad, o no, ha hecho que el ángulo con el que vemos desde la Tierra a la Luna y al Sol sean aproximadamente iguales, lo que hemos definido como armonía del universo. La relación entre tamaño y distancia hace posible los eclipses, tanto los de Sol como los de Luna. Pero, en realidad, ¿qué es un eclipse? Según la RAE, un eclipse es un fenómeno astronómico que se produce cuando un cuerpo celeste se interpone en la trayectoria de la luz de otro cuerpo. En el caso de los eclipses de Sol, la Luna se interpone en la trayectoria de la luz entre el Sol y la Tierra. En el caso de los eclipses de Luna, es la Tierra la que se interpone entre los rayos de Sol que provenientes del Sol deberían iluminar la Luna, pero la van a mantener opaca en el eclipse. Bien, muchos de vosotros conocéis perfectamente las distintas fases de la Luna. Y a lo mejor os habéis preguntado alguna vez si estas fases de la Luna tienen algo que ver con el fenómeno de los eclipses. Pues no tienen nada que ver. Merece la pena no confundir los eclipses, las sombras, con las fases de la Luna. En las fases de la Luna está siempre iluminada en el mismo lado, la cara iluminada de la Luna es siempre la misma. Lo que ocurre es que nosotros la vemos desde diferentes ángulos. Estos diferentes ángulos nos hacen ver la parte iluminada o a veces la parte no iluminada. Las fases de la Luna no tienen nada que ver con los eclipses. Bien, entremos en la mecánica celeste, específicamente de los tres actores del espectáculo, el Sol, la Tierra y la Luna. El Sol suministra la luz necesaria para el espectáculo, pero a efectos de los eclipses podemos considerarle quieto. La Tierra gira alrededor del Sol en el plano de la eclíptica. Ya conocemos los famosos 365 días, y la Luna gira en un plano inclinado exactamente 5 grados en relación con el plano de la eclíptica. La Luna tarda 29 días, 12 horas y 44 minutos en hacer su vuelta completa alrededor de la Tierra. Pues bien, la Luna, al girar en ese plano inclinado alrededor de la Tierra, describe lo que aquí podemos ver en este esquema como la órbita blanca. La órbita negra
corresponde al plano de la eclíptica en el que se mueve nuestra querida Tierra. Los puntos donde el plano de giro de la Luna cortan el plano de la eclíptica, el plano por el que se mueve la Tierra, se denominan nodos lunares. Aquí están identificados con dos bolitas rojas y marcados con una flechita azul. El que veis a la izquierda se le llama nodo descendente porque si os fijáis, la Luna, al girar en sentido izquierdo a las agujas del reloj, sentido inverso, perdón, a las agujas del reloj, pasará a estar por debajo del plano de la eclíptica, plano que aquí está marcado con esa línea oscura. El nodo de la derecha se le llama nodo ascendente porque a partir de ese punto la Luna va a estar por encima del plano de la eclíptica. Bien, solo cuando la Luna se encuentra exactamente en los nodos se pueden producir los eclipses. En el que veis en la figura, la Luna, bolita blanca, está cortando los rayos que vienen del Sol y marcando una eclipse, una sombra negra sobre la Tierra. Es un eclipse de Sol cuando la Luna está en ese nodo descendente. Lo mismo ocurre cuando la Luna está en el lado opuesto, en el nodo ascendente. Solo cuando la Luna se encuentra en estos nodos se pueden producir los eclipses. Ya os he comentado que aquí todo gira y todo se mueve. Pues bien, lo mismo que la Tierra se mueve en sentido inverso a las agujas del reloj sobre el Sol, marcado aquí con una de las flechas azules, la Luna también se mueve sobre su órbita en sentido contrario a las agujas del reloj, otra segunda flechita azul, y los nodos, esos puntos de giro, curiosamente, giran en sentido contrario al giro de la Luna en su órbita y tardan 18,6 años en dar la vuelta completa hasta la misma posición. Ya que tenemos la Luna, vamos a dar una pequeña pincelada sobre los eclipses de Luna. No es el objeto de este seminario, pero bueno, vamos a darle una pequeña visión. La sombra de la Tierra puede cubrir toda la Luna, haciendo un típico eclipse de Luna. Estos eclipses de Luna son curiosos porque la refracción de los rayos del Sol en la atmósfera de la Tierra le dan un color rojizo a la Luna. Lejos de darle un color oscuro o un color pardo, le dan un color rojizo. Aquí podéis ver las diferentes fases. Recuerdo que la Luna se mueve desde la derecha de la foto a la izquierda. Cuando está en su máximo, cuando está en la umbra, adquiere un curioso color rojo debido a la refracción de los rayos del Sol en la atmósfera de la Tierra. La sombra de la Tierra es siempre más grande que la de la Luna, pero no siempre cubre a la Luna por completo. Aquí podéis ver los tres ejemplos típicos. En la parte superior, un eclipse total de Luna, Luna rojiza. En la parte central, eclipse parcial de Luna con un tajo de la Luna que podría recordarnos a las fases de la Luna, pero ojo, no tiene nada que ver. Y en la parte inferior, un eclipse penumbral de Luna, que cuando se producen prácticamente se confunden con la Luna con un cielo un poquito nublado. Y ahora una curiosidad. Si la órbita lunar no estuviera inclinada esos 5 grados casuales que está, tendríamos eclipses de luna cada vez que hubiera luna nueva y cada vez que hubiera luna llena.
Afortunadamente, el plano está inclinado 5 grados, con lo que la mayor parte de las veces la sombra de la Luna que se produce pasa por encima o por debajo de la Tierra, con lo cual no alcanza la Tierra y con ello no tenemos eclipses. Los eclipses de Sol pueden ser de 3 tipos: totales, como el que vamos a tener el 12 de agosto, anulares o parciales. Veamos un poco el por qué. La órbita terrestre y lunar son elípticas, lo que quiere decir que su tamaño cambia visto desde la Tierra. La Tierra, al moverse en una órbita elíptica, en verano está más lejos del Sol que en invierno. Concretamente, el momento más alejado, que es el afelio, está a 152 millones de kilómetros, mientras que en el momento de mayor proximidad, llamamos perihelio, peri de próximo y helio del Sol, está solo a 147 millones de kilómetros. Esta pequeña diferencia hace que el Sol en el perihelio se vea desde la Tierra más grande que desde el afelio. La diferencia no es muy grande, como podéis ver en este dibujo, es de un 3,4%. Lo mismo le pasa a la Luna. La Luna tiene un perigeo, peri de proximidad y geo de Tierra, en la que está sensiblemente más cerca de la Luna. Y con ello vemos una Luna más grande desde la Tierra y en el apogeo, en el momento que está más alejada, la vemos más pequeña. La diferencia es significativa, es un 14% de diferencia. Aquí podemos ver ópticamente que ese 14% es significativo, la Luna en el perigeo y la Luna en el apogeo. Pues bien, cuando el Sol está grande y la Luna es pequeña o la vemos pequeña, podemos tener un eclipse anular. Cuando el Sol lo vemos más pequeño y la Luna la vemos más grande, podemos tener un eclipse total como el que vamos a tener el 12 de agosto. En el eclipse anular de Sol, la Luna, que la vemos más pequeña, está a 411.000 kilómetros de la Tierra y no puede tapar al Sol grande. El eclipse total de Sol, que ahora nos ocupa, la sombra de la Luna cubre totalmente el Sol. Se encuentra solo a 384.000 kilómetros de la Tierra. Bien, el predecir es poder. Y eso es válido también para el tema de los eclipses. Todas las civilizaciones han visto señales divinas en la llegada de los eclipses. Fallar en la predicción de los eclipses podía costarle la vida y desde luego el prestigio. En el caso de los emperadores chinos, mataban a sus astrólogos si no eran capaces de colocar exactamente en el tiempo los diferentes eclipses de Sol y de Luna. Saber predecir el eclipse era en esencia una herramienta de control social y de legitimación del poder. Desde la antigüedad, mediante observaciones y patrones, todas las civilizaciones, babilónicos, chinos, mayas, han registrado los eclipses y han sido capaces, incluso los babilónicos, de descubrir el famoso ciclo de Saros, que hace que aproximadamente cada 18 años se repitan los eclipses de forma similar, no en el mismo punto de la Tierra, pero sí de forma similar.
A lo largo del tiempo, en la Grecia clásica, las explicaciones científicas ya toman cuerpo, ya empezamos a entender por qué se producen los eclipses. En la Edad Media y sobre todo con los avances del mundo islámico, somos capaces de iniciar cálculos medianamente precisos y se perfeccionan instrumentos como el astrolabio o las tablas astronómicas para favorecer toda esta predicción de los eclipses. En la Edad Moderna, con la revolución científica, tanto Johannes Kepler como Newton nos han dado el cuerpo matemático para poder entender el movimiento de los cuerpos celestes y sus diferentes leyes físicas. En la época contemporánea la precisión es extrema. Hoy podemos, mediante medios computacionales, localizar exactamente la traza que va a seguir el eclipse, la velocidad que va a seguir y hacer predicciones con exactitud de segundos. ¿Cuántos eclipses se producen en un año? Pues puede haber entre 4 y hasta un atípico 7 eclipses en total. La razón básica de que no haya más, como hemos visto, es que el eclipse solo se puede producir cuando la Luna está cerca de uno de sus nodos. Por ello hay 2 temporadas de eclipses al año separadas aproximadamente 6 meses. El mínimo anual son 2 de Sol más 2 de Luna, 4. Puede haber un máximo anual hasta de 7, en realidad de 6. El séptimo es una asimetría de nuestro calendario con el calendario de los eclipses. En el año 2026 vamos a tener 4, va a ser un año típico. Como podéis ver, en febrero habrá un solar anular, lo ha habido ya. En marzo ha habido un lunar total y ahora el 12 de agosto tendremos un solar total y el 28 de agosto un lunar parcial. Ya sabemos cuándo se va a producir el eclipse, 12 de agosto del 26. Pero ¿dónde verás el eclipse? El Instituto Geográfico Nacional ha elaborado un visualizador de eclipses, no solo para este eclipse, para lo que denominamos el trío de eclipses, que se producirán en España el año 26, 27 y 28, y en particular para el eclipse total de Sol del 12 de agosto, una tabla, una serie de gráficos en las que podremos ver el porcentaje del eclipse y la duración del mismo una vez que hayamos elegido nuestra ubicación. Si ya sabes dónde vas a ver el eclipse, en la próxima sesión, en la tercera y última sesión, aprenderemos a disfrutar del eclipse. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os resulte interesante y no os perdáis el último capítulo de esta serie. Disfruta del eclipse. Muchas gracias.